La noticia, tras el escándalo por la supuesta salida del país de su hijo menor de edad sin cumplir los requisitos que exige Migración Colombia, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, renunció a su cargo. Lo hizo con una extensa carta en la que detalló punto por punto su gestión. Con su salida van 11 ministros que se van del gabinete de Gustavo Petro en 11 meses de gobierno. Los rumores sobre la salida de Irene Vélez del Ministerio de Minas y Energía fueron confirmados por ella misma en la mañana de este miércoles, cuando difundió en las redes sociales su carta de renuncia. Aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad, decido apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del gobierno. En la misiva, Vélez enumeró los 35 logros que alcanzó durante sus 11 meses de gestión y aseguró que seguirá respaldando al actual gobierno. El presidente Gustavo Petro se pronunció para agradecerle a la saliente ministra. Irene se va sin que se haya perdido un peso, con adelanto importante en las tareas normativas para la transición energética y con la elaboración del nuevo Código de Minas. En su administración comenzaron a ser realidad las comunidades energéticas. Su retiro voluntario se debe a hechos anteriores a mi gobierno. La Procuraduría y la Fiscalía abrieron indagaciones preliminares para establecer si Irene Vélez presionó a un funcionario de Migración Colombia para lograr que su hijo menor de edad saliera del país sin permiso, mientras que la Contraloría investiga varias irregularidades en la ejecución de 70.000 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía. Pues diferentes sectores políticos reaccionaron a la salida de la ministra de Minas, Irene Vélez. Desde el Pacto Histórico aseguran que los funcionarios deben asumir sus responsabilidades, mientras la oposición asegura que Vélez no cumplía con las competencias para entrar en este cargo. Nosotros entendemos que quien esté en nuestro gobierno, en el gobierno del cambio, debe someterse naturalmente a las responsabilidades de cada función y de cada cargo. La ministra ha presentado su renuncia, nosotros respetamos su decisión y obviamente aspiramos pues que quien reemplace a la señora ministra, quien cumplió un papel importante, pues obviamente avance en el propósito que nosotros tenemos. Hace 4 meses, en un debate de control político, advertí que era inminente un racionamiento eléctrico en el país. Lamentablemente, la señora ministra de Minas desestimó dicha advertencia. Es más, se burló de la misma. Y hoy la evidencia nos está dando la razón. Entre muchas otras razones, por eso sale de su cargo como ministra, por incompetente. La salida de la ministra Irene Vélez es como crónica de una muerte anunciada. Le pasaron factura los recientes escándalos de su esposo, de la salida de sus hijos, de las investigaciones en Contraloría y también sus salidas en falso mediáticas. El presidente pierde una de sus fichas más fieles. Creo que gana el sector minero energético del país con la salida de Irene Vélez, una mujer que venía sembrando incertidumbre en un sector muy importante para la economía de nuestro país. Ojalá el presidente designe en esta cartera una persona idónea, con conocimiento técnico del sector, que pueda aportarle tranquilidad y serenidad a un sector tan importante para la economía de Colombia. Lo más coherente es la renuncia de la ministra Irene Vélez. Creo que es lo mejor que le puede pasar también al gobierno, que ella salga y se defienda desde lo particular y no en un puesto como el Ministerio de Minas, donde por supuesto va a tener muchas más herramientas y presión para defenderse. La salida de la ministra Irene Vélez y su renuncia obedecen a un acúmulo de desaciertos, más de carácter personal que de índole gobierno, los cuales hoy tiene que asumir sus responsabilidades ante la opinión pública y por supuesto como ministra de un ramo tan importante como las minas y energías en nuestro país. Bueno, y además del viaje al exterior de su hijo, de los contratos de su esposo con el gobierno, Irene Vélez estuvo envuelta en varias polémicas durante su paso por esa cartera de minas. Fueron bastantes sus declaraciones desacertadas, sus constantes salidas en falso, que pusieron en aprietos al gobierno y la llevaron a enfrentar 2 debates de moción de censura en el Congreso. La primera controversia con Irene Vélez surgió con su propio nombramiento en agosto del año pasado, ya que su formación académica está enfocada en filosofía y temas ambientales y no en asuntos de minas y energía.
Tan solo un mes después sufrió su primer lapsus cuando dijo que el país tenía reservas de gasolina en vez de petróleo. Y tenemos también reservas de gasolina para 7,6 años. Su inexperiencia se siguió viendo reflejada en el Congreso Nacional de Minería celebrado en Cartagena en septiembre del año pasado, cuando afirmó que los países debían de crecer sus economías. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En dicho evento, los periodistas le pidieron explicaciones, pero la entonces ministra reaccionó de esta manera. Son como 50 preguntas en una, entonces yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar. Tengo Y aunque días después se disculpó con la prensa, primero que quisiera comenzar diciendo es excusándome con sus compañeros y compañeras periodistas del Caribe colombiano. Salí apresuradamente, pero pues me disculpo con los medios, realmente pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo pues en este camino. En el mismo mes de septiembre y durante su participación en un evento en Cali, se volvió a equivocar al entregar el monto del déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que para ese entonces estaba en 24 billones de pesos. Porque es uno de los déficits que es realmente preocupante, es bastante grande y en este momento estamos hablando de 10.000 billones. Entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo. Irene Vélez también tuvo problemas con los reglamentos del Congreso, cuando recién comenzaba la anterior legislatura y durante un debate sobre las tarifas de energía eléctrica se llevó un llamado de atención del entonces presidente de la Comisión Quinta del Senado, Inti Asprilla, por una razón. Y el acceso y costo. No, simplemente, señora ministra, proceda a su intervención. Hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme. Vélez tuvo que enfrentarse a 2 debates de moción de censura. En uno de ellos, realizado en la plenaria de la Cámara, la bancada opositora de Cambio Radical le llevó una olla en señal de que ya había cocinado el supuesto negocio de la importación de gas venezolano. A principios de 2023, la entonces viceministra de Energía, Belisa Ruiz, renunció a su cargo y denunció que la jefe de la cartera mintió en el informe presentado en Davos, Suiza, para sustentar su intención de no suscribir más contratos. Este documento no tiene cifras falsas. Este documento, es muy importante saberlo, no es un informe de reservas. En mayo de este año desató otra controversia por aparecer con tenis ante los reyes de España en una visita oficial. Ante las críticas, ella ofreció una contundente respuesta. Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso puedo estar ante la realeza española en tenis, porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la familia real y vestir tan glamurosa como hoy. Pero quizás la polémica más grande corrió por cuenta de sus constantes anuncios sobre no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional. Hasta el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Campo, debió reconocer que las declaraciones que daba Vélez sobre el particular alteraban los mercados. Es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas, digamos, sobre todo el tema de petróleo.
ha sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia. Las últimas polémicas estuvieron relacionadas con su esposo, quien obtuvo un contrato con el gobierno por más de 120 millones de pesos. Además, se supo que en enero de este año, al parecer se valió de su cargo para persuadir a un funcionario de Migración Colombia y así lograr que su hijo menor de edad pudiera viajar al exterior sin tener los documentos necesarios. Bueno, Mauricio, con las buenas noches se cumplieron los rumores, se hicieron realidad, ya lo comentábamos ayer, era una funcionaria prácticamente insostenible ya para el presidente, pero hay un dato interesante, ¿no? 11 ministros fuera de sus carteras en 11 meses de gobierno, uno por mes prácticamente, pues es lo que da eso. Pero lo curioso es que la ministra sale, pues no por un desconocimiento de la cartera que manejaba, no, pues por, digamos, un manejo que dejó mucho que desear durante este tiempo que estuvo al frente de una cartera que además es crucial para el país, sino por todo este rollo que hoy la tiene metida en una investigación de lo que pasó con su hijo y el incidente en Migración Colombia. Y en medio de todo, pues lo que da para analizar y entender de la salida de la ministra, la gente también se pregunta, y eso es lo que está como en el aire, es ¿qué va a hacer ahora el presidente? ¿Se va a decantar nuevamente por una funcionaria o un funcionario más fiel a su ideología? ¿O aquí se va a ir por una persona más técnica, que realmente conozca de lo que tiene que ver con estos asuntos de minas y energía? Paula, usted ha mencionado a una figura clave en todo este entramado y es la figura presidencial, porque la ministra Vélez no habría hecho o dejado de hacer lo que hizo o dejó de hacer durante 11 meses si no hubiera tenido el respaldo presidencial. Y en esencia es un respaldo no solamente político, sino también conceptual. Es decir, si se alineaba más o menos a los principios que planteaba en sus discursos internacionales, que es donde principalmente los ministros oyen al presidente Gustavo Petro, acerca de la transición energética, pues ahí podía estar tranquila. Ojo que la ministra termina definiéndose en 3 rasgos, a mi juicio, que creo que resumen esa muy buena nota que a mi juicio, que nos presentó Alex hace un momento. Primero, una ministra que no sabía del tema, sus confusiones de miles de billones por billones, sus confusiones de reserva de petróleo por reserva de gasolina, sus confusiones acerca de qué son reservas probables y reservas probadas, todo eso tiene una explicación fundamental y es no saber del tema. Se le dio un compás de espera porque digamos que sus credenciales intelectuales sí estaban demostradas, pero inclusive hasta las últimas de cambio seguía patinando y patinando en términos de conocimiento. Un ministro que no sabe debe tener una actitud que permita, no sé, enterarse, acercarse a sus contrapartes, sentarse con los que sí saben, pero la actitud de ella era tremendamente arrogante, tremendamente displicente. No se reunía con los actores del sector privado, no se reunía con los petroleros, no se reunía con los mineros, no se reunía con los del sector eléctrico, nada, absolutamente nada. Y eso evidentemente plantea problemas. Hasta ahí uno puede hacer hasta paralelos en ciertas cosas con la exministra Carolina Corcho, que eso sí tenía una gran diferencia. Sabía muy bien de su sector salud, la ministra Vélez no sabía de su sector de minas. Pero un tercer rasgo fundamental, y es ser esencialmente activista. Es decir, ella había sido activista a lo largo de su vida, abajo la minería, abajo el petróleo, abajo los combustibles fósiles, pero cuando uno llega a un ministerio y tiene que manejar algo tan importante como la transición energética, sacar una hoja de ruta, sacar un documento, algo que le dé lineamientos al país acerca de cómo ir dejando atrás los combustibles fósiles y acercándose a las energías limpias, no puede ser activista y activista y activista como tenía en su propio despacho una cosa que decía sí a la vida, no a las minas. Es decir, pues, o sea, la ministra, no estamos hablando de un funcionario de tercer nivel, más o menos con ese credo en las paredes de su oficina. Pues bien, resulta que se rompió la cuerda finalmente. Como bien lo dice Paula, no fue cuando falseó un documento o equivocó en un documento las cifras de reservas probables y reservas probadas, no fue cuando confundió los miles de billones con los billones, no fue cuando insistió una y otra vez que no había que dar licencias de exploración de petróleo y gas, fue cuando empezaron los problemas con Procuraduría, los problemas disciplinarios, potencialmente problemas, y cuando perdió sobre todo el respaldo del presidente Gustavo Petro. Habrá que leerle la mente al presidente Gustavo Petro, labor bastante difícil de lograr, pero creo que algo que dicen los que saben es fundamental. En algún momento el presidente Gustavo Petro en reuniones recientes le dijo a la ministra: usted está
dándose los méritos de acciones que se hicieron en el pasado y no ha hecho suficientemente durante estos meses. Obviamente, para el presidente Petro es fundamental hacer la transición energética. Va y mira al ministerio que debía estar haciendo eso y no lo está haciendo y no tiene funcionarios, se ha sacado a la mitad y los documentos no salen, mejor dicho, el desastre. Creo yo que esa pérdida de confianza del presidente Petro fue la gota que terminó rebosando la copa. Y finalmente el Consejo Nacional Electoral sancionó al Partido Liberal por no haber hecho su convención nacional en los tiempos que fija la ley. No obstante, la derrota para César Gaviria fue agridulce, pues la reunión en la que se define el nuevo director de la colectividad podrá realizarse después de las elecciones regionales de octubre. El expresidente César Gaviria perdió el pulso en el Consejo Nacional Electoral. Por unanimidad, la sala plena de esa entidad sancionó al Partido Liberal por no realizar sus convenciones cada 2 años como lo establece la ley. El último encuentro en los que se define la dirección de la colectividad fue en mayo de 2020. La ponencia, que estuvo a cargo de la presidenta del CNE, Fabiola Márquez, ordena al Partido Liberal a realizar la 9ª convención en un término improrrogable de 4 meses, contados a partir de este 19 de julio. Es decir, que esa fuerza política tendrá hasta el 19 de noviembre para llevar a cabo este encuentro. No obstante, este plazo juega a favor de Gaviria, pues para esa fecha ya han pasado las elecciones regionales, por lo que los avales que está entregando ese partido quedan en firme. Tras conocer esta sanción, la colectividad se limitó a publicar esta imagen. Acatamos la decisión, vamos a apelar, seguimos en nuestra campaña regional y vamos a ganar con nuestros avales y candidatos liberales. Al partido también se le impuso una multa que supera los 25 millones de pesos. Este era, Mauricio, otro asunto que se veía venir, ¿o no? La sanción finalmente llegó, y se acuerda usted que el expresidente Gaviria había dicho en medio de todo este proceso del CNE que esto era un complot del gobierno para tumbar los avales del partido. Bueno, pues ahora dice que acatan, pero que van a apelar. ¿Realmente qué tantas implicaciones tiene esta decisión que hoy se conoce en época electoral, que no es lo mismo en época electoral, y cuál es el precedente que deja también? Pues, Paula, la trascendencia de esta discusión acerca de si la convención se hizo a tiempo o no, ustedes acaban de ver, supuestamente se debía haber hecho a los 2 años, es decir, en el año pasado, la convención del Partido Liberal, tiene que ver con quién manda en las toldas liberales. Acuérdense ustedes que los jefes de los partidos son ratificados o elegidos por las convenciones de los respectivos partidos. Y este señor que están viendo ustedes en pantalla es el director del Partido Liberal. Y en calidad de director del Partido Liberal, pues toma las decisiones, pero hemos dicho en este noticiero que se le ha abierto una gran disidencia. ¿Una disidencia de qué tamaño? Pues les voy a decir algo. Si se creen las cifras que los analistas del Congreso suelen hacer acerca de dónde están parados los distintos congresistas, de 46 congresistas liberales entre senadores y representantes a la Cámara, 26, más de la mitad, 26 de 46, estarían del lado del gobierno. Mientras que el resto estaría del lado del expresidente Gaviria, que estaría, o que está, francamente, haciendo oposición al gobierno. Es esa fractura el tema central de esta discusión, porque el Consejo Nacional Electoral le dice, usted tenía que haber hecho convención el año pasado, y todos los observadores dicen, claro, no la hizo, porque si la hubiera hecho, habría perdido la jefatura del Partido Liberal, y al perder la jefatura del Partido Liberal, pierde las riendas. Es ahí donde viene este fallo del Consejo Nacional Electoral, que dice, sí tendría que haber hecho convención el año pasado. Opa. En segundo lugar, tiene plazo para hacerla hasta noviembre. La cosa no es tan complicada. ¿Por qué no es tan complicada? Porque va a poder llegar hasta octubre siendo jefe del Partido Liberal. ¿Por qué es clave octubre? Porque ahí son las elecciones regionales. Por lo tanto, los avales que está dando el partido en las elecciones regionales, que son la manera como se cristaliza el capital político de un partido en unas elecciones, siguen vigentes, funcionan para las elecciones, y allí se va a contar el poderío del partido. Y si termina siendo sólido y fuerte el Partido Liberal, seguramente hacen convención al mes siguiente y vuelve y gana el señor que veían ustedes en la pantalla, es decir, el expresidente César Gaviria. En juego están los votos que se van con el gobierno, seguramente ya se le fueron, pero la jefatura del partido, seguramente, a pesar de la decisión del Consejo Nacional Electoral, puede conservarla. En fin, la política. Y previo a las celebraciones del Día de la Independencia, reservistas y veteranos de la Fuerza Pública convocaron a una nueva marcha en contra del presidente Gustavo Petro y de las políticas de paz de su gobierno. Así estuvo la jornada.
A las 11 de la mañana de este miércoles se dieron cita centenares de exmilitares y veteranos de la fuerza pública que llenaron completamente la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá para alzar su voz y mostrar su inconformismo con el gobierno del presidente Gustavo Petro y también para rendir homenaje a las fuerzas militares de Colombia a propósito del Día del Héroe Nacional. Hoy queremos reivindicar la postura de los militares y policías en retiro en apoyo directo a la sociedad colombiana, a nuestro pueblo colombiano, a todas las problemáticas que hoy aqueja a nuestra gente. Los militares y policías no hemos sido indiferentes a la problemática nacional y por eso hemos convocado esta concentración a nivel nacional en 25 ciudades y aquí en Bogotá para decirle al gobierno que tenemos unas posturas directas con relación a lo que está ocurriendo en el país. Venía a remarchar hoy porque en Colombia la guerrilla se está tomando el país, el narcotráfico también y la minería ilegal. Venimos a decirle al gobierno Petro que el país le quedó grande, que la política pública de seguridad es deficiente. Uno de los motivos de los reservistas y veteranos del Ejército y la Policía Nacional de Colombia para esta manifestación son las políticas de paz implementadas por el gobierno con grupos como el ELN, las disidencias de las antiguas FARC y bandas criminales, así como la iniciativa de pagar a los jóvenes para que dejen de matar. Estamos acá en la Plaza de Bolívar en este reconocimiento a los héroes de Colombia. Hoy marchamos para decirle al presidente Petro que se respeta a nuestra fuerza pública, que no pueden montar un ejército de jóvenes a los que les van a pagar por no matar o por pertenecer a las bandas, que se respete a nuestra fuerza pública. Nosotros pensamos que la seguridad no es negociable. Para eso, legítimamente, la Constitución ha dado el respaldo a la fuerza pública, que son quienes toman las armas legítimas de la República en representación del pueblo colombiano. No se concibe que un presidente hable de paz y le esté dando concesiones a los violentos y mucho menos que quiera hacerlos parte de la fuerza pública y del sistema de seguridad nacional. Usted ha visto que nombran una paz y la paz es matar soldados, matar policías. Esto nos está afectando a todos. Quiero decirle que nosotros apoyamos, ya que ellos no pueden hablar, tener voz, nosotros estamos aquí para apoyarlos, para decirles, hombre, estamos aquí diciéndole no más falsa paz. La manifestación inició con el himno nacional. Acto seguido hubo un minuto de silencio en homenaje a los soldados caídos en combate y a las víctimas fatales que ha dejado hasta ahora la tragedia ocurrida en Quetame, Cundinamarca, donde las fuertes lluvias provocaron avalanchas y derrumbes que arrasaron con puentes y viviendas. Finalmente hubo un reconocimiento a exmilitares con condiciones especiales, quienes fueron aplaudidos por los cientos de manifestantes que ondeaban banderas de Colombia y pancartas de las reservas de diferentes partes del país y en contra del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez. Bueno, pues ahí está lo que pasó en esta jornada, una convocatoria interesante, ¿no? De nuevo ese llamado a las calles, en esta ocasión muy centrados en el tema paz, en lo que está proponiendo el gobierno nacional, pero pues uno vería al presidente todavía como muy desconectado, ¿no? Como no tan dispuesto ni a moderar su discurso, ni a escuchar esto que le están diciendo los colombianos, en este caso pues los reservistas de las fuerzas militares. Reservistas que tienen, ante todo, ustedes lo han oído, una posición muy crítica acerca del manejo que ha tenido de la fuerza pública el actual gobierno y el proceso de la paz total. Pero hay que tener un par de criterios claves, creo yo, para leer marchas como esta. El más simplista de todos es: cada 3 semanas hay una marcha de la oposición, cada 3 semanas hay una marcha del gobierno. Ya incluso los sindicatos han convocado para el día de mañana marchas a favor del gobierno. Entonces la visión simplista es: ¿cuántos hay aquí? 90.000. ¿Cuántos hay aquí? 20.000. Ganó este. ¿Cuántos hay aquí? 15.000. Llenaron media Plaza de Bolívar, ganó el otro. Esta concurrencia a la Plaza de Bolívar, por supuesto que es cuantiosa. Ustedes han visto las imágenes y ustedes han visto que además de eso hay un fervor que no se siente en otras marchas. Entonces, la visión simplista de los números, cada cual que saque las cuentas. Pero me parece que hay algo más importante que eso. Esta es la fuerza pública, estos son los reservistas de la fuerza pública. Y en un país como Colombia, que ha tenido un conflicto interno de más de medio siglo,
no estamos hablando de 5 años, 10 años, 25 años, más de medio siglo de conflicto interno, la fuerza pública constituye una institución fundamental en la búsqueda de la estabilidad, la defensa de la democracia y la defensa de la Constitución. Pero la fuerza pública, cuando entró el actual gobierno, defenestrada prácticamente, 50 generales por fuera, 10 almirantes por fuera, y los que quedaron en un segundo nivel quedaron un poco en un sándwich porque no sabían, somos leales al nuevo gobierno, vamos a ver qué lineamientos tiene la nueva política de seguridad, qué vamos a hacer, oigamos al ministro de la Defensa, siempre tan dubitativo. Entonces la fuerza pública ahí medio enredada. Por eso ustedes acaban de oír uno de los voceros de los reservistas diciendo, ya que la fuerza pública no puede hablar, nosotros hablamos por ella. Y sentimos dos cosas. Uno, que este gobierno no está respaldando la fuerza pública. Si a alguien le parece que eso es exagerado, recuerden el episodio del secuestro de 70 policías al cual el ministro del Interior respondió diciendo que eso era un cerco humanitario. Imagínense ustedes. O si les parece que es exageración, recuerden la escasa o nula reacción del presidente Gustavo Petro frente al secuestro de la sargento Ramírez y sus hijos, uno de ellos autistas por parte de la guerrilla. Esas son la clase de cosas que está reclamando la fuerza pública. Y lo otro, mientras tanto, el gobierno dándole toda clase de concesiones a la guerrilla del ELN, a las disidencias de las FARC, dándoles un estatus ya no de guerrilla, sino de grupos armados, rebeldes, unas cosas que les están dando casi que el estatus político sin haber ni siquiera iniciado negociación. Por lo tanto, creo yo que la importancia de esta clase de marchas de los reservistas trasciende la simple aritmética de cuántos fueron y qué porcentaje de la Plaza de Bolívar llenaron. Y hay que oírlos, porque esencialmente ahí está el sentir de una institución que ha sido clave para la historia del país en el último medio siglo. Y un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque, esta vez por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo limítrofe de Colombia y Nicaragua. A su llegada a San Andrés para la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo: Aquí estaremos junto al pueblo y la fuerza pública el 20 de julio como Día de la Independencia y la Soberanía. Festejaremos el mayor triunfo internacional de Colombia, su derecho a la plataforma continental y su mar en el Caribe. Por primera vez, un gobierno defiende de verdad el territorio soberano de Colombia con éxito. Y es que horas más tarde el expresidente Iván Duque aseguró que el triunfo de Colombia en La Haya es de la institucionalidad colombiana y los héroes, mencionando a los agentes de la defensa colombiana, Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta. Se defendió la soberanía en el fallo de 2022, logrando la mayoría de pretensiones de Colombia en la demanda de la presunta violación a los derechos de Nicaragua. Durante casi 10 años se ejerció la defensa de la plataforma continental. Esos agentes fueron nombrados en el gobierno Santos y ratificados en nuestro gobierno. El actual gobierno los cambió y solo llevó los agentes a la última audiencia oral. El triunfo es de Colombia y sus agentes, así que no vengan a cobrar victorias sin méritos. Y es que en respuesta a su antecesor, el presidente Petro se volvió a pronunciar. Ellos pierden el mar y nosotros lo defendemos, pero les quedamos debiendo. El triunfo es de un equipo de juristas, entre ellos raizales que cambiaron la estrategia equivocada de sus gobiernos. El triunfo es del pueblo raizal, sin él no tendríamos a San Andrés y su mar. Y continuó trinando contra Duque, preguntándose qué tal que nuestro equipo hubiera perdido el fallo, como si lo perdieron los equipos jurídicos tradicionales de los anteriores gobiernos. ¿Qué estarían diciendo? Aquí hay un gobierno patriótico que está dispuesto a la lucha por defender nuestro territorio y nuestro pueblo. La defensa que el presidente Petro ha presentado es que en los gobiernos anteriores se han perdido territorios y pone como ejemplos Costa Mosquita, Panamá, Los Monjes, una parte de la selva amazónica, entre otros. Además agrega: nosotros defendimos la plataforma marítima continental y ganamos. San Andrés y Providencia será colombiana y raizal. Muy tristes, Mauricio, estos mensajes de hoy del presidente sobre el tema San Andrés, ¿no? Porque aquí lo que hubo fue un triunfo de Colombia, un triunfo del Estado, de la nación incluso también. Mire que nosotros el día que salió este fallo favorable para el país, hablábamos con la ex canciller María Ángela Holguín y le preguntábamos sobre eso. Le dijimos, aquí lo que hubo fue una estrategia de Estado y ella dijo, sin duda, no fue de gobierno, fue de Estado. Es más, nos relató un poco cómo fue el proceso de defensa del gobierno Santos, que luego el gobierno Duque lo mantuvo, que luego vino el presidente Petro, hizo unos cambios, incluyó los raizales y decía, todo esto fue importante y contribuyó para que hoy tengamos un fallo a favor.
y decía el mensaje que nos debe quedar aquí es que juntos podemos lograr cosas, y de verdad eso es lo que deberíamos hacer, y el presidente eso es lo que debería convocar. Y es lo que venía sucediendo, Paula, durante la semana pasada, cuando se conoció el fallo de la Corte de La Haya. Una de las cosas que más le hizo que todo el mundo estuviera tranquilo y estuviera contento es ese sentimiento de comunión, ese sentimiento de respaldo colectivo al triunfo, a las decisiones, a la estrategia. Y una semana después se empieza a romper la armonía, una semana después empieza a caer todo esto bajo esa polarización casi que inevitable que se va tragando todo en este país. Empieza uno a oír que los comentarios de quién perdió el mar, que si hubiéramos conservado la estrategia y qué sé yo. Vamos a hacer el marco básico para que cada cual saque sus conclusiones. Una cosa es la decisión de la Corte del año 2012, en la cual efectivamente se perdieron 70.000 kilómetros cuadrados de las aguas de Colombia en el Mar Caribe, más o menos el 40% de las aguas de Colombia en el Mar Caribe. Fallo del 2012. Ese fallo, sin embargo, Colombia lo considera inaplicable porque la única manera, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, de fijar límites fronterizos con otros países es mediante negociaciones y acuerdos bilaterales, no mediante fallos de una corte. Un fallo adverso en 2012, muy adverso, inaplicable para Colombia. Eso se mete en el congelador. Y después viene la pretensión de Nicaragua de llevar su plataforma continental hasta las puertas del mar de Colombia, hasta nuestras playas prácticamente. Y ese segundo objetivo de Nicaragua sí lo terminó perdiendo la semana pasada. Y ese segundo objetivo de Nicaragua se construyó una estrategia de parte de Colombia con los antiguos gobiernos, con los anteriores gobiernos, convirtiendo todo esto en una pregunta fundamental. ¿Puede la plataforma continental de un país llegar e invadir la zona económica exclusiva de 200 millas de otro país? Esa fue la pregunta fundamental que se hizo la Corte y la respondió diciendo no, no puede. La pretensión de Nicaragua no tiene asidero. Entonces, fíjense ustedes, lo de 2012 es un tema perdido pero inaplicable para Colombia. Lo de la plataforma continental de Nicaragua de la semana pasada es un tema ganado y aplicable para Colombia. Este segundo es el que se fue construyendo durante 3 gobiernos. El cambio del equipo negociador, que fue un cambio parcial porque se ascendió a alguien que venía del anterior equipo negociador también, se dio, como ustedes lo vieron, antes de diciembre. Es decir, justo antes de una audiencia pública, pero los documentos, la estrategia, los lineamientos estaban cocinados desde antes, una estrategia de Estado. Cuando el presidente Petro dice, ustedes pierden el mar y le salimos debiendo, combina una cosa que es cierta, y es que en el año 2012 se perdieron 70.000 kilómetros de mar, con el salir debiendo, que es una cosa de una cosecha distinta. La discusión de la plataforma continental de Nicaragua y su inaplicabilidad en cuanto a sus pretensiones en el caso de Colombia. Un triunfo, una derrota, más vale no combinarlos y decir, el último triunfo lo debemos compartir todos porque fue una estrategia de varios gobiernos.